Buenos días nuevamente. Estamos ahí con la Biblia abierta en Romanos, capítulo 6 completo, y el capítulo 7 del 1 hasta el 6. Hemos titulado el mensaje, y lo tienen ustedes en sus boletines, libres del pecado y de la ley. Hoy es el día de la independencia de Estados Unidos, 4 de julio. Se celebra el día de la independencia. Pero hoy queremos recordar la libertad que tenemos en Cristo, la independencia que tenemos en Cristo, que es la mayor de todas. El 6 de enero de 1941, Franklin Delano Roosevelt, quien fuera entonces presidente de los Estados Unidos, habló al Congreso acerca del estado de la guerra en Europa. Al final de su discurso, él contemplaba un futuro, y un futuro con 4 libertades, y mencionó para este futuro libertad de expresión, libertad de religión, libertad de la pobreza y libertad del temor. Si escuchamos bien, realmente todavía ello no se ha alcanzado en la mayoría de los países de este futuro que veía este expresidente de los Estados Unidos. Y si preguntamos cuál es el principal dilema humano, el principal problema que tiene el ser humano, bueno, muchos de ustedes quizás, y en muchos lugares del mundo se repetiría lo que dijo Roosevelt, ¿no? Libertad de expresión, libertad de religión, libertad de la pobreza, libertad del temor, que mejore la economía, que haya más recursos, hay mucha escasez de recursos, que mejore el sistema de salud, la falta de educación, el medio ambiente, que acaben las dictaduras, etcétera, etcétera. Sin embargo, Pablo ha venido hablándole a esta iglesia en Roma, a los romanos, y durante el capítulo 1 hasta el 5 nos ha dicho que esos no son los principales problemas del ser humano. El Espíritu Santo está diciendo a la humanidad constantemente que el principal problema que tiene el ser humano es que está separado de Dios a causa de su rebeldía. A causa de la rebeldía del ser humano se encuentra separado de Dios en la esclavitud del pecado. Ese es el principal problema del hombre. Por cuanto todos pecaron, por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. El hombre que continúa en rebelión, que continúa esclavo del pecado, que no busca a Cristo para su salvación y perdón de los pecados, está en rebeldía, está en muerte, está separado de Dios. Y la única solución es el perdón y la reconciliación que el Padre ofrece en Cristo. Este es el verdadero problema y esta es la verdadera vacuna que acaba con esta pandemia del pecado en la vida de cada uno de aquel que lo acepte. Este es el verdadero problema del hombre. Esta es la verdadera libertad que debe estar buscando el hombre, además de todos los sueños que buscamos en lo material, en lo humano. Todos los demás sueños son secundarios delante de este gran sueño de alcanzar la libertad de la ley, del pecado, de la muerte, de Satanás y del mundo. Solo eso podemos alcanzar en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por ello Jesús le dijo a los religiosos de la época, a los saduceos, a los fariseos, a los sacerdotes, a todos los que estaban en autoridad, un pasaje que ustedes conocen mucho ahí en Juan capítulo 8, después lo leen, cuando tengan tiempo, léanlo completo. Pero él dijo en Juan 8, versículo 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Incluso Pilato llegó a decir, ¿y qué es la verdad? Vivimos en un mundo que está como Pilato. ¿Y qué es la verdad? Bueno, Jesús dijo, más adelante en Juan capítulo 14, versículo 6, él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, por Él, por Jesucristo. Pero hoy las personas dicen, no, yo tengo mi verdad. La verdad es relativa. Tú creas a tu manera, yo creo a la mía. Esa es tu verdad y yo tengo la mía. No, Jesucristo dijo que Él era la verdad. Podrás tú tener la tuya, podrás creer, eres libre de hacerlo, pero sigues siendo entonces esclavo del pecado. No vas a alcanzar la verdadera libertad que Dios ofrece solo en Cristo. Así que en ese mismo capítulo 8, que les digo que después lo lean, lo estudien, estas personas también pensaban que eran libres. Cuando escucharon esta palabra de Jesús, como la están escuchando mucho hoy, como usted se la predica a su familia, se la diga, van a decir como las personas de la época de Jesús,
que cuando Jesús pronunció esas palabras que dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, las personas de esa época y los de hoy reaccionan diciendo que ellos son libres, que ellos ya tienen su verdad. Ellos decían que eran libres, eran descendientes de Abraham según la carne. Ellos conocían su religión, sabían de la Biblia, del Antiguo Testamento, se la sabían, ayunaban, diezmaban, oraban, llevaban una vida religiosa. Así que por su vida religiosa, por su conocimiento que tenían de la Escritura, por ser descendiente de Abraham según la carne y según los pactos de la promesa del Antiguo Testamento, ellos decían que eran libres y que tenían la verdad. Hoy me dicen, no vengan a predicar, yo tengo mi verdad, les repito, porque se repite que usted trata de predicar el Evangelio y mire, nos vamos a convencer. Quisiéramos convencer, pero no vamos a convencer. Quien convence de pecado, justicia y juicio es el Señor, es el Espíritu Santo. Nuestro deber es orar y predicar. Hagamos nuestra tarea y los resultados los dejamos en la mano del Señor. Pero hoy habrá muchos como la época de Jesús en ese capítulo 8. Yo tengo mi verdad, yo soy libre. Mira, vivo en el país, hoy estamos celebrando la independencia. ¿Qué más libre que Estados Unidos? No. Jesús va a responderle a ellos y a los que piensan en el siglo XXI como ellos. Respondió Jesús: de cierto os digo, Juan 8:34, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿Y cuántos son pecadores? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Estamos separados, estamos en rebeldía. No hay justo ni aun uno. Pablo lo ha venido explicando durante toda la carta, los primeros 5 capítulos. No hay persona que no haga pecado, todos pecamos. No somos perfectos, fallamos. Necesitamos alguien que nos sustituya, que pague por nuestros pecados. Lleva un precio el pecar. Y lo dice el versículo 23 que ustedes leyeron. La paga del pecado es muerte. El regalo de Dios es vida en Jesucristo. Pero lo triste es que no es solamente la muerte que vemos, que con esta muerte física es con la cual Satanás tiene atado a los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de Cristo. Lo tienes atado a esclavitud de pecado por el temor a la muerte. Porque les dice, comamos y bebamos que mañana moriremos. Disfruta la vida, que la vida es corta. Y las personas entonces, en ese temor a la muerte, quieren disfrutar más el estilo pecaminoso del mundo y no venir a la verdad de la palabra, que al fin y al cabo no son libres. No hay una libertad que no te ponga límites. En la libertad que ellos creen que tienen límites, como todos los tenemos, de muchos tipos. Y el Señor también nos quiere hacer libres del poder del pecado, que nos lleva más allá de esa muerte física, nos lleva a una muerte y una condenación eterna. Aunque los judíos vivían conscientes de la gracia de Dios, minimizaban esa gracia y ponían mucha confianza a que ellos pertenecían al pacto de Abraham y sus instrucciones en la Torá y en las tradiciones. Confiaban, dicen que creen en la gracia, pero en la práctica confían más en las tradiciones y en la Torá. A través de la historia de la iglesia, muchos grupos cristianos han caído en este error. Siguen insistiendo en incontables regulaciones, ceremonias fabricadas para alcanzar una piedad verdadera. Ellos sí son piadosos, ellos sí guardan todavía la Torá, ellos guardan muchas cosas del Antiguo Testamento. Estos grupos legalistas enfatizan reglas estrictas, porque cumpliendo esas reglas estrictas dicen que son más victoriosos. Otros grupos dicen que han alcanzado la santidad completa, son perfectos, imaginen ustedes. Y otro grupo, falsos creyentes, dicen que como han sido libres del pecado, pues ellos perseveran en el pecado para que la gracia abunde. ¿Y qué dice Pablo? No, de ninguna manera. Cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia, pero no para andar en el libertinaje, es para andar y presentar nuestros cuerpos en santidad de vida. Así que también están los 3 grupos: el legalista que quiere seguir la ley, creyendo que así son más santos, más victoriosos; el que dice que ya es perfecto, sabemos que no somos perfectos, esto es un camino de santificación; y los creyentes que abusan de la gracia y de la libertad en Cristo para seguir pecando y justificando sus pecados. Los legalistas, cumplidores de la Torá, de muchas maneras puede ser que le digan a ustedes que se debe cumplir la ley de Moisés para poder estar bien con Dios. Insiste en eso. Y sí, usted también tiene que creer en Cristo. Creer también en Jesús.
¿A dónde hemos llegado? Para usted andar victorioso, usted debe cumplir la Torá y creer también. Jesús no es un también. Jesús no es algo que se agrega. Eso es un falso evangelio. No pueden decir, usted también tiene que creer en Jesús. Creer también en Jesús. Libremos de ese falso evangelio débil, diluido. La salvación es por medio de Jesús, o no es el evangelio verdadero. Solo en Cristo, solo Cristo salva. Y no es la ley, y si creen en Jesús, no es Jesús, y solo Jesús es quien salva. No hay otro nombre debajo del cielo en que podamos ser salvos. La salvación es por medio de Jesús y punto. O no es el verdadero evangelio, por muchos que quieran convencernos. Otro podría insistir a los creyentes, como nosotros, gentiles, que obedezcan la Torá. Y entonces dice que te prohíben sembrar una segunda planta de un viñedo. Deuteronomio 22:9. O que no puedes mezclar ropas de lana y lino. Deuteronomio 22:11. Hay algunos que todavía exigen eso. Puedes que te encuentres con otros que ya te digan, no, eso no es necesario. No tienes que obedecer reglas como esa. Pero sí debes observar el sábado, las festividades judías y los nombres, decirlo en hebreo. Una forma de legalismo que dice que usted no tiene que, su salvación no es por obra. No obstante, te dice que el verdadero Jesús será santificado en esas obras. En guardar el sábado, en saberte los nombres en hebreo, en guardar las festividades. Te dice, salvado por gracia, pero santificado por las obras, una mezcla. Sí, las obras, y Jesús sí sabe. Pero hay que guardar todos estos rituales. Y el apóstol Pablo estaba enfrentando esto. Estaba alentando a los romanos. Gálatas es la carta por excelencia. Todos estos grupos que hacen, estos grupos actuales, pues acusan al apóstol Pablo, que estaba equivocado, que esa carta la iglesia de Roma la cambió. Cosas que no tienen nada que ver con la arqueología, ni con los descubrimientos en los reyes mal muertos, sino es argumento para que sigamos a los judaizantes, destituyendo el poder de Cristo en nuestras vidas, destituyendo el poder de la palabra, haciéndonos dudar de la palabra. Con que le han dicho esto. No, esto es así. Así fue como tentó Satanás a Eva. Con que te ha dicho, no, eso es de Roma, esa es la iglesia de Roma. Ahora tenemos la verdad. Y así perseguían al apóstol Pablo y han seguido hasta nuestros días. Pero Pablo nos dice que bajo el liderazgo del Espíritu Santo, el apóstol evitó caer en el extremo del legalismo por una parte y del libertinaje y la perfección por la otra. Nos guía el Espíritu Santo. Y eso es lo que nos habla la Escritura. Somos salvos por gracia, no por medio de las obras, no por medio de la ley. Y cuando le puse el mensaje un día como hoy, libres del pecado, libres de la ley, no son palabras mías. El que tenga algo en contra de esto, lo único que puede hacer es quizás acusar al apóstol Pablo, decir que esta Biblia está incorrecta, porque eso es lo que pueden hacer, porque si vienen a la Biblia no tienen argumentos para hacer lo que están haciendo. Entonces tienen que argumentar que esta Biblia está incorrecta, que ellos tienen la Biblia correcta, como todas las sectas que hacen así, diciendo que tienen la última verdad. Entonces Dios ha permitido que durante tantos miles de años todos estuviéramos en el error, tantos cristianos murieran en el error. Sabemos que no es así. Cada vez que se levanta una religión, una nueva maestro, un nuevo profesor diciendo que él es el que tiene la verdad, que ahora es así como él lo dice. No, el Espíritu Santo dice que no tenemos necesidad de falso maestro, porque la unción del Santo mora en nosotros y nos guía a toda verdad. Todos tenemos que tener la Biblia como está para entender, sin necesidad de un super maestro, de un super conocedor del hebreo o el griego. En Romanos 6:22, mírenlo con su vista ahí, y después vamos a ver el 11. Dice el 22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Por amor a Cristo, no es para andar en libertinaje. A veces, dentro del mismo cristianismo, no, usted dice que son salvos, siempre salvos, entonces ustedes siempre están pecando. No, eso no es lo que dice la Biblia. Le dice que si somos salvos, si hemos sido libertados del pecado, nuestro fruto debe ser la santificación. No como ese grupo que dice que ahora vamos a pecar para que la gracia abunde. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Y tenemos como fin la vida eterna. Y en el 11 que dice,
así también vosotros consideraos muertos ¿a qué? Al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, ¿cómo estamos nosotros? Muertos al pecado. En Romanos capítulo 7, versículo 6, dice: pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquellas en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu, y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Cómo quiere Dios que sirva? ¿Bajo la ley? Dice que no, que sirva bajo el Espíritu. Ponme argumento que quiera, que yo no soy gentil, que no mi apellido Valdés, si lo buscan viene desde allá, desde Adán. No, hermano. Pablo predicó a los gentiles. Y había un grupo de gentiles y un grupo muy determinado de judíos. Y esa fue la misión del apóstol Pablo. A todos los que no eran de ese grupo, de ese judío, griego, esclavo, gentiles como le llaman. Es importante que aquí dice, en el versículo 22, mas ahora, ¿hemos sido qué? ¿Libres de qué? Mírenlo con sus ojos. Vamos a buscar el 22. Del pecado. Entonces, ¿libres de qué? No lo digo yo, lo dice el Espíritu Santo. Somos libres del pecado. Ahora, ¿qué dice el versículo 6 del capítulo 7? ¿Qué dice? Con sus ojos para que lo puedan mostrar. ¿Somos libres de qué? De la ley. ¿De la ley? ¿Sabes por qué tengo que estar sujeto a la ley? Por muchos argumentos que me digan, más ahora. Ahora, cuando, fíjate que en los dos dice, más ahora. Antes, no. Antes estaba la ley. Y el pecado todavía sigue. Pero ¿cuándo es ese más ahora? Usted es libre del pecado, más ahora usted es libre de la ley. Más ahora Cristo murió. Cristo fue crucificado. Cristo sufrió el castigo que nosotros merecíamos. Cristo resucitó. No estamos entonces bajo la ley, sino bajo la gracia. Ahora los que creen en Cristo, ahora se apoderan del poder del Espíritu Santo en sus vidas para juntamente con Cristo también derrotar ese poder del pecado y de la ley que antes estaba sobre nosotros. Ese hasta ahora es hasta que Cristo viniera. Cuando Cristo vino todo cambió. Él cumplió la ley por nosotros. Moisés, a través de Moisés, dice Juan capítulo 1, vino la gracia, vino la ley, pero por Jesús la gracia y la verdad. Eso es lo que nos dice Juan capítulo 1. En Romanos, nuevamente en esta carta que es muy importante, este versículo 6, un día como hoy, día de la independencia, para que usted no sea llevado detrás de esas doctrinas de leyes y seguimientos de leyes. ¿Qué dice el 6:6? Busquemos. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, ¿cómo fue? Crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Si usted viene aquí al capítulo 7, versículo 1, ¿acaso ignoráis, hermano? Pues hablo con los que conocen la ley, los que saben la ley, por eso que practican la Torá, todos esos que estaban ahí discutiendo con Jesús, diciendo que eran libres, que ellos eran hijos de Abraham. Ustedes no saben que la ley se enseñorea del hombre, entre tanto que éste vive. Y el cristiano vive ahora para la ley. El cristiano vive ahora para el pecado. ¿Qué nos está diciendo Pablo? Hemos muerto a la ley. Hemos muerto al pecado. Así que la ley no tiene nada que ver conmigo. Si yo morí para la ley, porque la ley no tiene efecto sobre mí. Ese es lo que dice. ¿Cómo pueden cambiar esos versículos? ¿De qué manera lo pueden interpretar? Ya yo fui crucificado. Ya yo morí con Cristo. Ya la ley no puede estar sobre mí. Y entonces Pablo dice en el capítulo 7: porque la mujer casada está sujeta por ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Y pone un ejemplo de la ley humana, cómo esa mujer, después que el marido muere, ya puede casarse, pertenece a otro. Ya nosotros morimos al antiguo sistema de la ley, ahora estamos casados con Cristo. Ya la ley no tiene nada que ver con nosotros. Ya nosotros morimos, ahora estamos casados en Cristo. Morimos a la ley, resucitamos para Cristo. Ahora estamos viviendo. Ya la ley no tiene poder sobre nosotros. Tenemos que seguir la ley. Morimos para ella. Dice entonces el versículo 8 y 9, capítulo 6. Y si morimos con Cristo, usted murió con Cristo. Usted aceptó a Cristo. Usted murió con Cristo. Y usted murió al pecado, usted murió a la ley. Creemos que entonces que ahora que vivimos, viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado a los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Tampoco de nosotros. Porque si a los que mueren también el Señor vivificará. Levantará también. Y en su venida, los que estén vivos serán arrebatados. Sí.
Cristo es la resurrección y la vida. Los que creen en Él resucitarán, y los que viven no morirán eternamente. Así que en Juan, primera de Juan 3:9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Pecamos, sí, pero el pecado no tiene poder sobre usted. Usted puede vencer esa tentación con la palabra. Escrito está. Si no lo vences es porque dejaste la tentación que siguiera obrando como obró paulatinamente en Eva hasta que caíste. Empieza por los deseos de los ojos, el pensamiento, te empieza a poner cosas atractivas, te alejas de la palabra, no reprendes a Satanás y sus huestes espirituales y caes en el pecado. Pero tienes poder para no caer. Eso es lo que dice el 1 Juan. No que somos perfectos, que ahora tú tienes poder, lo que no tienen las personas del mundo que siguen atados a la ley, al pecado, a Satanás, por el miedo a la muerte. Ellos no tienen poder para decirle que no a esas cosas. Para ellos son agradables y se complacen aún con los que lo hacen, como dice Pablo también aquí en los Romanos. Así que en Génesis 4:7, en el caso de Caín, le dijo el Señor: el pecado está a la puerta, al acecho, ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. Versión Nueva Traducción Viviente. Así que el pecado está acechando, pero tienes el poder para ser tú el amo. Dios te ha dado poder en el Espíritu Santo para vencerlo, para no ser esclavo de él. Así que no hay pecado. Sí, hermano, el pecado sigue acechando aún a los cristianos. Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. La ley, entonces, ¿es mala? No, la ley es buena, justa, buena, útil, pero es un ayo para llevarnos a Cristo, un tutor. Ellas dos están todavía activos, el pecado y la ley es buena y justa. Lo que sucedió es conmigo, yo fui el que morí, tú fuiste el que moriste. El pecado sigue vivo, la ley está ahí, pero tú moriste para ellos, ya para ti no tiene ningún efecto. Tú tienes que obedecerlo. Somos nosotros los que estamos muertos al pecado y a la ley. Eso es lo que nos dice el apóstol Pablo. ¿Y puede el pecado y Satanás tentar a un muerto? ¿Puede Satanás tentar a un muerto? Sabemos que no. La respuesta es obvia, es no. Él no va a tentar a los que ya murieron, a los que acaban de morir hoy. No, te sigue tentando a ti y a mí, los que estamos vivos y vivos también en Cristo. Y sigue tentando a los que no tienen a Cristo, porque aún le pertenecen a Él, al príncipe de este siglo. Pero quieres que tú también caigas. Pero el pecado no puede tentar a un muerto. Eso que Pablo dice: usted está muerto, el pecado usted ya no lo puede vencer. Sí te puede tentar, pero no te puede vencer. A un muerto ni lo puede tentar ni lo puede vencer. Ya murió en su cuerpo. Pero la ley tiene un muerto físico que guardar el sábado. Tiene un muerto físico que guardar las fiestas judías. Tiene un muerto físico que no comas esto, no comas lo otro. La respuesta obvia también es no. Por tanto, yo también estoy muerto a eso y no tengo que comer ni guardar. Eso es lo que está diciendo Pablo en este capítulo. La respuesta obvia es no. Por eso dice: mas ahora, ahí en el capítulo 6, versículo 22. Mas ahora, hermano, usted está muerto al pecado. Mas ahora, usted está muerto a la ley. Por los méritos de Cristo y la fe en Cristo, somos libres del poder del pecado y de la ley, que ya nos enseñorea más sobre nosotros. Amén. Aleluya. Libres del pecado y de la ley. Debemos entonces crecer en la vida cristiana, no andar en pecado, porque somos libres en Cristo. Siempre es un proceso que no será perfecto hasta el día de la venida de Jesucristo. Por eso en Filipenses 1:6 dice: estando persuadido de esto. ¿Usted está persuadido de eso? ¿Usted está convencido? Que el que comenzó en vosotros la obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Un verdadero cristiano no anda en pecado, anda creciendo en santidad. Hemos sido llamados en el Espíritu a santificación. No tenemos necesidad de reglas, de 600 y tantos mandamientos y de fiestas para ser más santos. Tenemos al Espíritu Santo, que es el que nos lleva por amor. Nos lleva a crecer en santidad. Estamos ahora, ya no estamos casados a ese antiguo sistema. Vivimos para Cristo. En el versículo 13 y 14, ¿qué dice? Romanos 6, 13 y 14. Sabiendo que somos libres de estas cosas, no presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos. ¿Cómo estamos nosotros? Vivos de entre los muertos. Una vez repite que tú estabas muerto para esas cosas, tú eres muerto, pero para Cristo revivió. Estás vivo en Cristo. Entonces, y vuestros miembros, presentadlos ahora a Dios como instrumento de justicia.
porque el pecado no se enseñará más de vosotros, porque no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Cuántos dicen aleluya? Es tremendo. ¿Sabes que tiene esa libertad? Óigame, es triste las personas que dicen, habré hecho lo suficiente hoy. Ay, se me olvidó esta fiesta hoy. Ay, toqué el botón del elevador, que ni pueden tocar el botón del elevador. Ya hay edificios que lo hacen, que paran automático en los pisos para que ni tocan el botón del elevador. Ay, violé. ¿Cuándo tendrán tranquilidad? ¿Cuándo tendrán paz? ¿Cuándo será suficiente todo lo que tienen que hacer para andar más en santidad? ¿Cuánto más idiomas tienen que saber? Óigame, hermano, que es tranquilidad, que estamos libres en Cristo del pecado, de la ley, pero para vivir como Él quiere que vivamos, para consagrarnos más a Él en amor. Pablo nos dice en Gálatas 2:20, con Cristo como tú estás, juntamente crucificado, y tú vives. Estoy muerto, ya no vivo yo. ¿Quién es que vive? Más Cristo vive en mí. Y lo que ahora voy a hacer, ¿lo voy a hacer para el pecado y para la ley? No, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Oye, hermanos, si realmente valoramos el amor de Dios que hizo por algo por mí, por ti, que no lo merecía, de donde nos sacó, del fango, de la ciénaga, nos ha puesto los pies sobre la roca en Cristo Jesús. Hermano, no hay forma de agradecerle, no vivir en forma de santidad, en vidas que le agraden a Él, sin necesidad de tantos mandamientos y cosas que dice que me hacen más perfecto. Me hace perfecto la obediencia a la palabra, seguir la guía del Espíritu, vivir en la llenura del Espíritu Santo, no guardando más ley ni más cosas. Y sí, hacer las obras que tiene preparadas para nosotros de antemano, para que anduviéramos por ella, pero no por mandamiento, no para sentirme mal, no porque si me faltó uno, me faltó dos, para crecer, por sabiendo esto, que el que comenzó a mi labor la va a perfeccionar, porque le amo y Él quiere perfeccionarla en sus promesas. ¿Qué nos dice el Espíritu Santo por medio de su palabra? Libres del pecado y libres de la ley. Por tanto, nos dice aquí este versículo que leímos, que nuestros miembros muertos, crucificados juntamente con Cristo, no deben ser presentados como instrumento de iniquidad. Usted debe saber que usted ha muerto al pecado y a la ley. Estás vivo para Cristo. Así que si tú estás muerto, crucificado juntamente con Cristo, hermano, no presentes tus miembros a la ley y al pecado. Un muerto no puede levantarse a hacer nada. Si lo estás presentando al pecado y a la ley es porque tú no estás obedeciendo la palabra. Quizás has creído de verdad en Cristo, has creído del verdadero evangelio, o has sido confundido y tan engañado. Porque si estás muerto, ya tú no tienes que reaccionar al pecado ni a la ley. Entonces tus miembros no tienen que caminar hacia allá. Tus miembros no tienen que ir a hacer las cosas de la ley. Tus miembros no tienen que ir a obedecer al pecado. Dice que no puedes hacer eso. En su lugar, dice que presentemos nuestros miembros a Dios como vivos entre los muertos, pues no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén, gloria a Dios. ¿Para qué estamos? Pero ¿para qué ahora estamos vivos? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, perdóname. Tu amor me constriñe. Señor, quiero servirte. Señor, ¿en qué te he fallado? Señor, ayúdame, bendíceme, aumente mi fe. No presente los miembros para acá, preséntalo para el Señor. Sí. Su amor nos impulsa, por amor obedecemos y crecemos en santidad. No por guardar reglamentos y creernos más sabios que nadie. Y creernos que ahora yo sí sé mucho y que ahora soy mejor que ustedes. Y se creen sin síntomas de superioridad a todos los demás cristianos, como se pensaban los saduceos y los fariseos, incluso superiores a Jesús. En 2 Corintios 5, del 14 a 15. Esta es la verdadera razón de vivir en la gracia, por la cual vivimos obediente a la palabra. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto: que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió. El amor en Cristo, lo que Él hizo por nosotros, hermano, debe tenernos compungidos, debe tenernos contristados, debe tenernos amorosos, debe tenernos agradecidos, debe tenernos dispuestos a obedecerle, a servirle, porque es tan grande lo que ha hecho, es algo que yo no puedo pagar, ni podía pagar. Y entonces, si Cristo murió, dice que nosotros morimos con Cristo nuevamente. ¿Cuántas veces se repite esta idea de la muerte del cristiano? Para los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. ¡Aleluya! Ahora no vivimos para faltar a la ley, ni con temor al pecado, ni que nos domine. Estamos muertos para Él, ahora vivimos para agradar a Cristo, para agradarlo a Él. En Romanos 6:22 repetimos este versículo. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos ¿de qué ahora? De Dios. Ya no eres siervo de la ley, no eres siervo del pecado,
tenéis por vuestro fruto. ¿Qué te debe mostrar si vives realmente para Cristo? Santificación. No es excusa para pecar más. Y como fin, la vida eterna. Qué tremendo. Conclusión: libres del pecado y de la ley. Presentemos todos nuestros miembros como armas, como instrumentos a Dios, listos para la guerra espiritual que tenemos que librar, obras de justicia a su servicio. Hay poder para nosotros en el pacto de la gracia. El pecado no tiene dominio sobre nosotros. Las promesas de Dios para nosotros son potentes, eficaces, poderosas en Cristo Jesús para destrucción de fortaleza, para vencer al pecado, para no estar sujetos a la ley. Y aunque el camino parezca estrecho, placentero, invitador, hermanos, no tenemos que poner nuestros miembros al servicio de ellos. Y aun aquellos que lo ven placentero, que aún no han conocido a Cristo, la Escritura le dice que ese es un camino de muerte. El creyente es puesto en libertad de la condenación, es hecho libre del pecado, para que lleve fruto de santidad, y al final será la vida eterna, un final feliz. Y aunque el camino, repito, te parezca estrecho, sí, la puerta es estrecha, espinoso, a un tentador viene tentación, el enemigo acecha. No obstante, la vida eterna es su final asegurado. La dádiva de Dios es vida eterna, dice, es el regalo, es un don que Dios nos ha dado por medio de Jesucristo, por medio de la fe en Cristo como nuestro Señor. Cristo la compró, Cristo la preparó, nos prepara para ella, nos preserva para ella. Él es todo en todo de nuestra salvación. No hay necesidad de agregarle a Cristo nada más. Cristo es el todo y en todo, y en Él estamos suficientes. Ese es el verdadero evangelio, no un falso evangelio. Libres del pecado y de la ley. Amén. Que el Señor nos bendiga.